estuve en consultoras digitales, trabajando en el departamento de investigación como researcher, en proyectos tanto de investigación, creación como diseño de productos para diferentes clientes. Estuve trabajando tanto para clientes del sector de alimentación, bebidas, a banca, aerolíneas, seguros, pasando por todos esos clientes. Y nada, y ya me he presentado yo. Ahora quiero presentar un poco a mi equipo, quiénes somos, quién es User Research en Cabify. He tenido, y perdón por la expresión, 2 huevos de poner esta foto, que salgo horriblemente mal. Y como dice Isabel, esto era un día que cogí un Cabify por la mañana. Y tenía una resaca muy mala, pero la he puesto. Porque al final creo que User Research tiene mucha cosa, creo que mi departamento tiene mucha cosa de sentimiento y tenemos hasta una camiseta con un logo que, como podéis ver, es el signo de Cabify al revés haciendo una pregunta. Y bueno, y nosotros somos un equipo transversal en la compañía y multidisciplinar. ¿Qué hacemos? Pues al final hablamos con el usuario para entender comportamientos, necesidades, motivaciones, expectativas a través de diferentes formas y técnicas de la investigación, a través de técnicas cuantitativas y a través de técnicas cualitativas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues para contribuir en la toma de decisiones de la empresa, para que tengamos al usuario en el medio de la empresa y para adaptar nuestros productos y servicios a nuestro usuario o nuestro futuro usuario, para entender esa movilidad y para ofrecerle a ese usuario la forma simple, ¿no?, de usar la movilidad. Ahora he presentado el equipo a rasgos generales. Quiero que veáis quiénes somos, quién hay detrás de este User Research en Cabify. Ahora mismo somos 9 personas, de las cuales 4 somos researchers cualitativas. Mis compis Hichazo, League, Judith y yo, que somos las personas aquí de la izquierda. Luego a la derecha están mis compañeros cuantitativos, al mando aquí este señor que parece un pastor que se llama Roberto Domínguez, luego está Alex y David. En el medio podéis ver a esta persona que lleva un gorrito chino, a mi compañero Diego, que es un perfil ahora actualmente, llevamos desde enero con él. Bueno, con Diego llevamos desde hace muchísimo, pero el perfil que tiene Diego, el rol que tiene Diego lo tomó en enero, porque Diego fue antes Link de Driver, encargado de llevar todos los proyectos de Driver, de conductores a la mesa de Research. Y desde enero tomó el puesto de User Knowledge Strategic, que al final lo que hace su rol es gestionar el conocimiento de Cabify para que ese conocimiento sea accionable y para que de diferentes departamentos, equipos que hacen conocimiento y que sacan conocimiento, que estemos todos alineados y para que al final la compañía tome este conocimiento y esté orientada hacia el usuario y hacia el conocimiento que tenemos. Y bueno, y el director de orquesta de este equipo es Miguel Agustí, que está aquí abajo. Y nada, y aquí estábamos haciendo trabajo de campo. Eso fue un team building que hicimos hace 2 semanas. Y nada, este es mi equipo. Al final, detrás de todo User Research de Cabify están ellos, ¿vale? No estoy yo sola, para que lo entendáis. Bueno, ¿y qué vamos a contar hoy? Pues vamos a contar, como ha dicho Abel, cómo realizamos análisis cualitativo, ya que yo soy una researcher cualitativa, y cómo hemos aplicado la teoría de la Gestalt a uno. Yo no sé si estáis al tanto de la teoría de la Gestalt, pero al final la teoría de la Gestalt lo que dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿vale? Bueno, no he dicho en mi presentación que estoy estudiando psicología y un poquito esto viene de eso. Y bueno, y ahora mismo estoy estudiando percepción, que tengo un examen el miércoles y justo estoy entrando a la Gestalt. Y bueno, y lo que dice la Gestalt es que yo no sé si esto es una pizza, pero bueno, vamos a decir que es una pizza cuadrada, pero yo veo una pizza, yo no veo un conjunto de círculos y un conjunto de rayas, yo al final veo el todo, igual que en este regalo, yo no veo rayas y círculos, yo veo el todo. Entonces la Gestalt dice eso. Antes de irnos a la Gestalt, voy a contar cómo analizamos, ¿vale? ¿Cómo se realiza un análisis cualitativo? Para mí, y yo creo que para mi equipo entero, y espero que mucha parte de los researchers del mundo,
El análisis para mí es una de las partes más claves de un proceso de investigación. Al final nosotros salimos de hablar con el usuario, de hacer entrevistas, focus group, pero al final de extraer información al usuario y tenemos toda esa información y esa información hay que asentarla y procesarla para darle una explicación a toda esa información recopilada. No podemos coger la información y llevarla a un producto, porque al final no hemos procesado esa información. Y al final, si llevamos la información a un producto, solo nos encontramos con este pico del iceberg, solo nos encontramos con el comportamiento y el contexto y la iteración que tiene un usuario hacia un producto. Pero debajo de todo esto hay muchísima chicha, como se dice en Sevilla. Encontramos las motivaciones, los aprendizajes previos, las necesidades y todo esto es lo que sacamos en los análisis, ¿vale? ¿Cómo se realiza un proceso de análisis? Un proceso de análisis es el libre, ¿vale? Que cada uno puede hacer un proceso de análisis como le place, pero nosotros dentro de Cabify solemos realizar este proceso de análisis. Nosotros trabajamos en parejas, siempre, mínimo pareja, a veces trabajamos en tríos. Y lo que hacemos es cuando trabajamos en parejas, una persona modera y otra persona coge notas. Entonces registramos y nos vamos turnando. Registramos todo lo que sale de nuestro trabajo de campo. Todo nuestro trabajo de campo está llevado a documentos. Y ese documento lo que hacemos es llevarlo a POSIT, que todos los verbatim de nuestros usuarios lo llevamos a POSIT y lo categorizamos. Vamos categorizando de diferentes entrevistas, vamos haciendo clúster según diferentes atributos que veamos, ¿no? Dentro de esos POSIT. Entonces, ahí nos encontramos con un momento de clusterización, ¿no? Un momento de que intentamos poner lógica, vamos a buscar qué hay en común entre diferentes tipos de entrevistas y vamos a ir uniendo estos círculos con círculos, estas estrellas con estrellas y estos palitos con palitos. Y después hacemos el clic, ¿no? Después vamos a esos clústeres y buscamos el por qué el usuario se está comportando así. Entonces ahí se nos enciende la bombilla y ahí vemos lo que hay debajo de ese iceberg, ¿no? De por qué el usuario interactúa así con una plataforma, por qué el usuario se sienta así y cómo podemos hacerle sentir mejor. Pero aquí es cuando encontramos el clic, ahí es cuando decimos, vale, entendemos que el usuario no es que esté cabreado, sino que hay unos motivos debajo para que esta persona esté cabreada. Y a mí me encanta la parte del análisis porque es cuando vemos el porqué, ¿no? A mí me encanta estudiar el comportamiento humano y en esta parte es la que decimos, vamos a buscar por qué esta persona se comporta así. Y hay momentos en el análisis que no sabes cuándo parar. A mí me ha pasado mucho en Cabify y creo que a mis compañeros también, y que ha venido Miguel y ha dicho, oye, creo que ya necesitamos parar el análisis, porque vas buscando pero esta persona, estos usuarios hacen esto por esto, se sientan así por esto, y entonces ya cuando has cubierto los objetivos ya tenés que decir, oye, ya, pero te puedes llevar infinito tiempo con el análisis. Y a mí me gusta decir que al final el análisis, nosotros le dedicamos muchísimo tiempo al análisis, incluso mucho más tiempo que el campo, que esas entrevistas o focus group, porque al final el análisis es donde está la importancia, ¿no? Es el darle sentido a lo que hemos sacado. Estos son parte de nuestros análisis. Antiguamente, hace un año y medio, hacíamos los análisis en la oficina, con POSIT, y teníamos una zona en la oficina que era preciosa, la planta baja, que eran paneles llenos de POSIT. Y nada, y por el COVID yo creo que nos ha venido bien en este sentido, porque hemos pasado a lo digital. Estos son nuestros análisis actualmente a través de Miro. Como podéis ver, son millones de POSIT, hay muchísimo trabajo detrás de esto. Todo lo que veis en este Miro y todo lo que veis, bueno, y creo que aquí faltan paneles en este análisis, son POSIT y son usuarios. Al final son los verbatim de nuestros usuarios están volcados aquí. Y esto ya es un metaanálisis. A ver si consigo darle al play. ¡Ay! Que lo he puesto para
al final no lo hacemos así, pero me voy a quitar la voz. Bueno, no venga, no voy a quitar la voz, pero estoy yo diciendo tonterías. Esta es mi compañera Itaso. Y al final es un metaanálisis, es coger Miro y utilizarlo con una pantalla táctil, ¿vale? Todavía no hemos llegado a esto, ¿vale? Era la bromita, pero todavía no hemos llegado a esto. Espero que en un futuro lleguemos a esto, porque la verdad que con Miro a mí me facilita muchísimo y creo que a todos, y el medio ambiente lo agradece mucho, que el equipo de Cabify no gaste 3 millones de depósitos al mes. Pero a mí me falta ese todavía de mover POSIT con la mano y ese face to face. En el antiguo ya estamos volviendo a la oficina y tuvimos este análisis que estáis viendo aquí en este vídeo. Lo hice con mi compi Chaso y al final hicimos el análisis en la oficina porque necesitamos ese face to face. Pero bueno, con Miro, a ver, la verdad que no lo tenemos un poco hecho. Vale. Ahora voy a hablar un poco del proyecto al que aplicamos la Gestalt, ¿vale? Antes de nada, quiero poneros un poco en contexto, antes de pasar a ese análisis que hicimos. El objeto de análisis del proyecto era que yo, bueno, no me he presentado acerca de qué línea llevo en Cabify, pero llevo la línea de Cabify for Business y hicimos un proyecto de Cabify for Business en el que veíamos que, bueno, que al final teníamos clientes enfadados y personas internas de empleados de Cabify internos que tenían un problema, que era que cuando pasado el tiempo de pago de las empresas, el tiempo que tienen de pago de las empresas, pasado ese tiempo se le bloqueaba la cuenta a los usuarios, se le bloqueaba el servicio. Y queríamos saber el por qué se le bloqueaba, que sabíamos que había más allá de, oye, el cliente no paga, pero ¿por qué no paga el cliente? Entonces queríamos entender la vivencia tanto interna de los empleados de Cabify que tenía este roce con este problema, como de nuestros usuarios, nuestros clientes corporativos, nuestras empresas que nos usaban, para entender esos motivos, por lo que al final llegaba a bloquearse esa cuenta, porque al final el bloqueo era automático, el bloqueo es un sistema y cuando el sistema no tiene un clic hecho, se le bloquea. Entonces queríamos entender y no había solución a ese sistema, es algo automático. Entonces queríamos entender el por qué estaba ocurriendo esto. Realizamos 3 fases, bueno, realizamos 2 y ahora mismo estamos en la tercera. Realizamos un desk research, esa primera fase de vamos a entender el conocimiento que hay en la compañía acerca de esto, vamos a entender cuáles son los números, cómo afecta a nivel facturación, vamos a entender qué X% de empresas llega a un bloqueo. Entonces, esa fue nuestra primera parte de research. Después hicimos una parte que la llamamos in-house, en la que entrevistamos a 33 empleados de Cabify de diferentes departamentos, de diferentes equipos, tanto el equipo de ventas, sales, como el equipo de atención personalizada al cliente, que bueno, son ejecutivos de cuenta que se llaman Customer Success, y el equipo de finanzas que se encargan de la facturación, ¿no? Y después, la parte de Corporate Client, la que estamos ahora mismo, que estamos estudiando la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros clientes corporativos que han sufrido la experiencia de un bloqueo del servicio, para entender esos motivos y sobre todo para enseñarles y testar con ellos unas propuestas que se han trabajado en base a los resultados que hemos sacado en in-house, ¿vale? Vale, como contaba antes Abel, espero no haberme inventado tu nombre porque soy experta en inventarme nombres, lo siento. Prometo que has acertado. Vale, gracias. Bueno, la teoría de la Gestalt, como contaba, es una parte de la psicología, ¿vale? Y para la Gestalt, el ser humano organiza percepciones como totalidades, como forma o configuración, no como una simple suma de las partes, ¿vale? Ese todo es más que la suma de las partes. De allí que lo que percibimos pasa de ser un conjunto de manchas o un conjunto de figuras a convertirse en personas, objetos, escenas. Y al final la disciplina estudia el proceso mediante nuestro cerebro, que nuestro cerebro ordena y le da forma a todo lo que percibimos del exterior. Y existen diferentes leyes de la Gestalt, existen 11 leyes de la Gestalt. Y los cuales
por los cuales el cerebro organiza y tenderá a transformar lo que percibimos desde fuera a una cosa dotado de forma y de sentido, ¿vale? Y hay 11 leyes de la Gestalt, que la podéis ver aquí a la derecha. Al final son de la teoría de la figura y fondo, igualdad o equivalencia, principio de cierre, que creo que no puedo puntear, pero bueno. De la experiencia, de la semejanza, de la proximidad, de la simetría, de la continuidad, de la dirección común, de la buena forma y de la simplicidad, ¿vale? Esto es la Gestalt. No me voy a parar mucho más en ella porque la vamos a ir viendo a medida que vaya comentando el análisis. Y nada, ahora quiero pasar al por qué utilizamos la Gestalt en este análisis. Lo que veíamos con este problema, que lo llamamos bloqueos de cuentas, era que al final era un problema sistémico y gracias a este verbatim de uno de nuestros usuarios, cuando hablo de usuarios tenéis que tener en cuenta que al final esto era una parte interna, que al final eran empleados de Cabify, y uno de ellos decía: mi trabajo consiste en analizar números, pero desde que empecé a trabajar siempre me gustó la interacción con el cliente desde el todo. Siempre pienso desde el todo, desde que se vende, desde que se cobra, que se factura y el cuándo ha de pagarse. ¿Vale? Entonces ese verbatim nos hizo el clic de, oye, esto es la Gestalt. Y al final, lo que dijimos antes, ¿no? Que la Gestalt busca dar sentido a la mente y percibe y configura lo que percibimos desde fuera. Y el todo, ese todo, nos llevó al, oye, el todo es más que la suma de las partes. Y veíamos que voy a hablar del problema como bloqueo de cuentas, ¿vale? Pero que bloqueo de cuentas era un problema sistémico, con efecto bola de nieve, que al final nadie tenía culpa, que no había un motivo de al final el equipo X o el equipo Y, sino que era un problema sistémico que empezaba desde que se vendía y las acciones que pasaban desde que se vendía influían hasta el final del uso, al final del bloqueo, que podía recaer en un bloqueo y explotar en un bloqueo. Porque si las acciones que se hacían aquí y a lo largo del camino, pues, porque desde el camino que se vende, que se usa hasta que se factura, puede haber diferentes motivos de acciones y diferentes motivos para el que estalle esta relación en un bloqueo. Y al final cogimos 6 principios de la Gestalt para explicar este problema. El principio de la semejanza, el principio de la proximidad, el principio de la dirección común, de la continuidad, de la simetría y de la simplicidad. Vale, empiezo por el principio de la semejanza. Os cuento qué dice la Gestalt y después cómo lo aplicamos a este análisis, ¿vale? Al final, el principio de la semejanza dice: nuestra mente agrupa los elementos similares en un conjunto de entidad. Al final, lo que veis en ese icono de la izquierda son círculos, no hay nada más, círculo de negro y círculos blancos. Y yo, no sé vosotros, pero yo veo 2 rectángulos, uno coloreado de negro y otro coloreado de blanco. Entonces, lo que veíamos llevado a Cabify, que independientemente de los diferentes roles de los agentes implicados, de si fuese sales, si fuese customer success o que fuese finanzas, el bloqueo de cuenta era un dolor, era un pain para ellos y era un problema transversal. Le afectaba de diferentes formas, es verdad, y aquí en este principio nos dedicábamos a estudiar cómo le afectaba a cada uno, cómo era esa repercusión a cada uno y el dolor que tenía cada uno, pero al final era un problema y al final el problema era semejante a todos, era un dolor. Nos vamos al principio de la proximidad, que dice la Gestalt: cuando varios elementos se encuentran próximos se convierte en una unidad única visual. Al final, volvemos a los círculos. Aquí hay círculos, hay solo círculos. Círculos, en este caso, son todos negros, ¿no? Pero yo veo de nuevo 2 rectángulos porque están cada uno más próximos. Y veíamos en Cabify que al final la toma de decisiones, operamos en 8 países actualmente, a nivel local es necesaria. Cada país es diferente, cada país tiene un tipo de facturación diferente, cada país tiene unos impuestos diferentes. Incluso dentro de un país veíamos que había impuestos por regiones. Y cada país tenía una forma de facturar diferente, pero era necesario fomentar esta conectividad
esta conexión y comunicación entre los países para elevar y escalar las posibles soluciones a nivel global, ¿no? De, oye, entendemos que no me gusta la palabra tropicalizar, pero que cada país es diferente, pero vamos ahí vamos a comunicarnos y vamos a todos a entender el problema y a verlo como un problema común en todos los países se sufría. El tercer principio, que es muy relacionado con el anterior, que es el principio de la dirección común, que dice los elementos que parecen construir un patrón en la misma dirección son percibidos como una figura. Al final, ahí solo hay triángulos y yo veo una flecha, porque están todos configurados en forma de flecha, ¿vale? Y lo que veíamos en Cabify, que actualmente en ese momento, ¿vale? Esto fue hace un año, bueno, un poco menos, pero bueno, veíamos que la compañía se echaba de menos esa posición común frente al bloqueo de cuentas, ese vamos a remar todos juntos, todos los equipos, somos diferentes, somos sales, somos customer success y somos finanzas, pero y cada uno tenemos unos objetivos diferentes, pero vamos a remar todos juntos para que esto no pase y para evitar que esto pase, ¿vale? Y entonces veíamos que se echaba falta un poco eso. El cuarto principio, el de la continuidad. Si varios elementos están formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibe como un todo. Al final, yo veo ahí como una pequeña cascada y son círculos, de nuevo. Y lo que veíamos en Cabify era que lo que he comentado antes, que el bloqueo de cuentas es consecuencia en todo, un problema sistémico, donde cada parte del proceso afecta y se ve afectado. En esta parte intentamos analizar el proceso desde que se vende hasta que se usa, porque van pasando por diferentes agentes, pues desde que se vende, qué implicaciones tiene la persona que vende, qué implicaciones tiene la persona, porque el Customer Success es al final, su objetivo es acompañar a la cuenta para que esta cuenta vea necesario el uso de Cabify y que nos use más. Entonces, desde Sales, Customer Success y finanzas, cómo era ese proceso de venta, uso y facturación. Era un proceso que daba la vuelta porque siempre al final era circular y siempre, bueno, siempre no, pero cómo veíamos eso y qué elementos había en cada una de las partes para que provocaban ese futuro bloqueo en el futuro. Ese futuro bloqueo en el futuro. Pero que analizamos cada una de las partes, las implicaciones y los motivos por lo que había acciones, comunicaciones, habían diferentes cosas que al final podían desembocar en bloqueo. El quinto principio que tuvimos en cuenta, las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, como una figura unida en la distancia. Al final eso se convierte en un círculo, esas dos imágenes simétricas. Y lo que veíamos en Cabify, que en ese momento el vender prevalecía antes del prevenir y cobrar. Y necesitábamos equilibrar ese flujo interno de facturación para poner todo en el mismo nivel. Necesitamos, como cualquier empresa, al final las empresas se centran en vender, pero oye, vamos a centrarnos en cobrar, somos una empresa. Y necesitábamos poner, y sobre todo, cada una de las partes se centraba en sus objetivos y veíamos que la parte primera se centraba en esa venta, la parte segunda se centraba en esa potenciar el uso y la parte última se centraba en la facturación, en cobrar. Y necesitábamos equilibrar cada uno de los roles, ¿no? Y por último, el último principio que tuvimos en cuenta, el principio de la simplicidad. Los seres humanos organizamos los campos procesales con rasgos simples y regulares. Al final, ese rombo son dos Ks unidas. Llevado a Cabify, veíamos que la facturación y bloqueo era un proceso complejo. Como os he dicho y os he indicado a lo largo de la sesión, al final había muchos implicados, muchas implicaciones y había muchos momentos, ¿no? Y lo que necesitábamos era simplificar, procedimentándolo y automatizando procesos, evitando manualismos, evitando posibles errores, porque al final donde entraba en lo manual entra cabida el error. Y esto fue a niveles muy generales, por cada uno de los principios profundizábamos y
analizábamos cada uno de, como os he ido contando, que el informe era mucho más que esto, ¿vale? He cogido rasgos muy generales. Pero ¿qué ha pasado después de este análisis? ¿Qué ha pasado después de esta primera parte del proyecto? Pues gracias a este análisis se creó un departamento de cobranza, un departamento que está especializado en contactar con el cliente para comunicarle la facturación, para notificarle los plazos que tiene, para notificarle cuánto le queda para el momento del pago y notificarle y poder evitar ese bloqueo, poder poner previamente una ayuda, ¿no? Porque al final el bloqueo iba a pasar porque es algo automático. Entonces, evitarlo. Y además con el departamento de cobranza ya no, porque lo que veíamos con cada uno, porque como estaban 3 departamentos implicados, veíamos que ninguno tomaba este problema como propio. Era, no, es que esto le cae a finanzas, esto le cae a Customer Success, esto le cae porque de su cuenta. Entonces, se ha hecho un departamento especializado a esto, que su rol es este. Se ha estandarizado procesos y automatizado procesos de facturación, evitando esos manualismos donde entraba la cavidad del error. Se han diseñado propuestas de mejora, se han diseñado notificaciones, se han diseñado mails, mayor información a través de la plataforma de clientes. Nuestros clientes corporativos tienen una plataforma, entonces se les ha mostrado más información acerca de la facturación en esa plataforma. Y actualmente estamos en una etapa de nuevo de research en la que estamos entendiendo la experiencia de nuestros clientes que han sufrido bloqueos y testando estas propuestas que se han diseñado en base a esta primera parte. Y antes de terminar, no sé si estás aquí, Lelia, pero este proyecto es tuyo. Quería comentar, este proyecto, como siempre, trabajamos en parejas y mi compañera en este proyecto fue Lelia. Lelia ahora mismo no está en la compañía, pero fue el alma de llevar este proyecto a la teoría de la Gestalt. Y gracias a ella y gracias a la experiencia que tiene Lelia, que es increíble, y tanto como persona como profesional, hicimos este proyecto y la verdad que fue un proyecto que yo tenía mucho miedo porque era como, oye, estamos aplicando una teoría de psicología a un problema, pero la verdad que gracias a esta forma de analizarlo llegamos a la compañía y se han hecho cosas, ¿no? Y hemos trabajado en evitar este problema. Estamos trabajando actualmente. Y nada, muchísimas gracias. Hemos pegado un chapón increíble.